ciencia, superstición y algo que muchos han sentido, pero pocos se atreven a nombrar, el doppelganger. ¿Existen otros yo en universos paralelos? ¿Qué dice la ciencia sobre los dobles que caminan entre nosotros? ¿Y qué advierten las religiones sobre encontrarse cara a cara con uno mismo? Me presento por si no me conoces. Yo soy el crononauta del misterio. El tiempo guarda secretos, y yo estoy aquí para revelarlos. La palabra doppelganger proviene del alemán y significa literalmente doble andante. No se refiere a un simple parecido físico, sino a una entidad autónoma, una réplica exacta que camina, observa y, según muchas culturas, presagia tragedia. El término fue popularizado por el escritor romántico Jean Paul en 1796, pero el concepto es mucho más antiguo. Desde el antiguo Egipto hasta la Europa medieval, el otro yo ha sido visto como sombra, advertencia o incluso castigo. En la mitología egipcia, el Ka era el doble espiritual que acompañaba al individuo desde el nacimiento hasta la muerte. En la tradición nórdica, los Vardögr eran espectros que aparecían antes que la persona real, como si el tiempo se desdoblara. En el folclore finés, los Setiainen repetían actos cotidianos del original, como si fueran ecos de una vida paralela. Y en la Europa medieval, se creía que las brujas enviaban a sus dobles para cometer fechorías, lo que llevó a persecuciones y condenas. La figura del doppelganger no solo inquietaba por su apariencia, sino por su intención. Ver a tu doble no era señal de buena suerte, era un presagio. Percy Bysshe Shelley, el poeta romántico, afirmó haber visto a su doble días antes de morir ahogado. Isabel I de Inglaterra presenció una versión de sí misma recostada en su cama poco antes de fallecer. Abraham Lincoln, según relatos, vio su reflejo duplicado en un espejo y lo interpretó como un anuncio de muerte. Incluso Platón hablaba del pésimo doble del ser humano, y en la Roma antigua, Rómulo y Remo encarnaban la dualidad de fuerzas opuestas. El doppelganger no es solo un reflejo, es una manifestación de la sombra, del conflicto interno, del destino que se bifurca. En la literatura, autores como Dostoyevsky, Poe y Stevenson lo usaron para explorar la lucha entre el yo y el otro. En el cine, películas como Cisne Negro y El Resplandor lo han convertido en símbolo de locura, obsesión y ruptura de identidad. Hoy, el doppelganger sigue apareciendo en relatos, sueños y testimonios. A veces como una figura que camina entre la multitud, a veces como una presencia que se asoma en el espejo, y siempre con la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando te ves a ti mismo y no eres tú? Antes de seguir, no olvides apoyarnos. Suscríbete al canal para no perderte ningún enigma. Dale me gusta al video para que más personas puedan conocer este contenido. Y comparte este video con quienes también han sentido que alguien los observa desde su propio reflejo. La idea de que existen otros yo en universos paralelos no es solo una fantasía literaria. En la física moderna, especialmente en la mecánica cuántica y la cosmología, se han desarrollado teorías que sugieren que el universo que habitamos podría ser solo uno entre muchos. Y si eso es cierto, entonces cada decisión, cada bifurcación, cada posibilidad podría estar ocurriendo en otro plano, con otra versión de ti, con otro destino. Una de las teorías más influyentes es la interpretación de los muchos mundos, propuesta por el físico Hugh Everett en los años 50. Según esta visión, cada vez que ocurre un evento con múltiples resultados posibles, como lanzar una moneda, el universo se divide, creando una nueva realidad para cada resultado. En una, la moneda cae cara; en otra, cruz. Y en cada una de esas realidades, tú existes, pero con una historia distinta. Esto lleva a una pregunta inquietante. ¿Podrías encontrarte con tu otro yo?
¿Podría un doppelganger ser la manifestación de una versión paralela que logró cruzar? Algunos científicos creen que, aunque los universos paralelos no interactúan directamente, podrían dejar huellas. Por ejemplo, ciertas anomalías en la radiación cósmica de fondo podrían ser señales de colisiones entre universos burbuja. El físico Brian Greene, en su libro La realidad oculta, plantea que en cada uno de estos universos hay una versión de ti que cree que su realidad es la única, pero todas son igualmente reales, y si alguna logra filtrarse en la nuestra, podríamos estar ante un fenómeno que la ciencia aún no sabe cómo clasificar. En este contexto, el doppelganger no sería solo una figura mística o psicológica, sería una interferencia cuántica, una manifestación de la estructura fractal del multiverso, un eco de ti mismo, pero con otra historia, otra intención y quizás otra misión. Desde tiempos antiguos, el concepto del doppelganger ha sido interpretado por religiones y sistemas de creencias como una señal espiritual, una advertencia o incluso una maldición. No es solo un doble físico, sino una manifestación que toca el alma, que refleja lo que no queremos ver o que anuncia lo que está por venir. En muchas culturas, encontrarse con tu doble no es casualidad, es un presagio. En el cristianismo medieval, especialmente durante la Inquisición, se creía que las brujas podían enviar sus dobles, conocidos como familiars, para cometer actos impuros o causar daño. Estos dobles eran considerados demoníacos y su existencia justificaba persecuciones. Ver a tu propio doble era interpretado como una señal de que el diablo había tomado interés en tu alma. En algunos textos apócrifos se menciona que el doble aparece cuando el alma está en peligro de fragmentarse. En el judaísmo místico, la figura del Dibuk, un espíritu que se adhiere a una persona, comparte similitudes con el doppelganger. Aunque no es un doble físico, sí representa una presencia que altera la identidad, que toma control, que refleja partes reprimidas del ser. En la Cábala se habla de reflejos invertidos que pueden manifestarse en momentos de crisis espiritual. En el Islam, aunque no existe una figura directa equivalente, hay relatos sobre jinns que pueden adoptar la forma de humanos, incluso de aquellos que aún están vivos. Estos jinns pueden aparecer en sueños, espejos o en momentos de vulnerabilidad. Ver a tu propio rostro en otro cuerpo es considerado una señal de que el velo entre mundos se ha debilitado. Las tradiciones africanas también tienen relatos sobre dobles espirituales. En algunas culturas yoruba, el concepto de Ori, la esencia personal, puede dividirse, y cuando eso ocurre, el individuo puede experimentar visiones de sí mismo en otros planos. En el vudú haitiano, los rituales de desdoblamiento permiten que el alma viaje fuera del cuerpo, y en ese estado puede encontrarse con su reflejo espiritual. En el hinduismo, el fenómeno se relaciona con la maya, la ilusión. El yo que creemos ser puede no ser el verdadero. Ver a tu doble puede ser una revelación de que estás atrapado en una ilusión y que tu verdadero ser está en otro plano. En el budismo tibetano, los lamas avanzados pueden proyectar tulpas, entidades mentales que toman forma física. Algunos practicantes afirman haber visto sus propios tulpas y haber sido observados por ellos. Las supersticiones modernas no se quedan atrás. En muchas regiones de América Latina, se cree que ver a tu doble es señal de muerte inminente. En otras, que es un aviso de traición, de ruptura, de cambio radical. Y en el mundo digital, el doppelganger ha tomado nuevas formas: perfiles falsos, clones virtuales, inteligencias artificiales que imitan tu voz, tu rostro, tu estilo, como si el doble hubiera aprendido a vivir en los algoritmos. A lo largo de la historia, han existido testimonios inquietantes de personas
que aseguran haber visto a su doppelganger y que poco después algo cambió para siempre. Estos encuentros no son simples coincidencias. Muchos están ligados a momentos de crisis, muerte o transformación profunda. Y aunque la ciencia los cataloga como alucinaciones o errores de percepción, los relatos siguen apareciendo, con detalles que desafían toda explicación racional. Uno de los casos más famosos es el de Abraham Lincoln. Según su esposa Mary Todd, el presidente vio su reflejo duplicado en un espejo poco antes de su asesinato. En la visión, uno de los rostros estaba pálido, casi fantasmal. Lincoln lo interpretó como un presagio. Uno de los rostros representaba su vida, el otro, su muerte. Otro caso inquietante es el de Émilie Sally, una maestra francesa del siglo XIX que fue despedida de 19 escuelas en 16 años. ¿La razón? Sus alumnos veían constantemente a una figura idéntica a ella, que imitaba sus movimientos o aparecía en lugares donde Émilie no estaba físicamente. Lo más perturbador, Émilie nunca vio a su doble, pero decía sentir que algo la acompañaba. Algunos estudiantes afirmaban que el doppelganger podía tocar objetos, moverse con autonomía, y que cuando aparecía, Émilie entraba en un estado de trance. También está el caso de Johann Wolfgang von Goethe, el célebre poeta alemán. En su juventud, vio a un hombre idéntico a él caminando en dirección contraria, vestido con ropa que él nunca había usado. Años después, Goethe se encontró vistiendo exactamente esa ropa, en el mismo camino, como si el encuentro hubiera sido una visión del futuro. En el terreno de la psicología, el doppelganger ha dejado de ser solo una figura mitológica o literaria. Hoy se interpreta como un símbolo profundo de la identidad fragmentada, de los conflictos internos y de las partes reprimidas del ser. Desde el psicoanálisis hasta la neurociencia, el doble ha sido explorado como una manifestación de la sombra, del inconsciente y de la disociación. Sigmund Freud fue uno de los primeros en abordar esta figura desde el psicoanálisis. Para él, el doppelganger representaba el retorno de lo reprimido, deseos, traumas o pulsiones que el yo consciente no puede integrar y que por eso se proyectan como un otro. En este sentido, encontrarse con el doble no es una experiencia externa, sino una confrontación interna. Es el momento en que el yo se ve a sí mismo sin máscaras, sin filtros, sin defensa. Carl Jung profundizó esta idea con su concepto de la sombra, el conjunto de aspectos que rechazamos de nosotros mismos. El doppelganger sería entonces la encarnación de esa sombra, una figura que aparece en sueños, visiones o incluso en la vida cotidiana, para obligarnos a mirar lo que hemos negado. Jung afirmaba que integrar la sombra era esencial para la individuación, el proceso de convertirse en uno mismo. Pero si se ignora, la sombra puede tomar forma y perseguirnos. En la psicología moderna, el fenómeno también se ha vinculado con trastornos disociativos, como el síndrome de Capgras, donde el paciente cree que personas cercanas han sido reemplazadas por impostores idénticos. También con experiencias de despersonalización, donde el individuo se siente separado de su cuerpo o identidad, como si se observara desde afuera. En estos casos, el doppelganger no es una figura externa, sino una ruptura de la percepción del yo. La neurociencia ha documentado casos en los que lesiones en el lóbulo temporal o parietal provocan la sensación de presencia. El paciente siente que hay alguien más en la habitación, a veces idéntico a él. Estos episodios, aunque clínicos, tienen una carga simbólica poderosa, porque cuando el cerebro se fragmenta, la identidad se multiplica y el doble aparece. En la era digital, el concepto ha evolucionado aún más. Hoy, nuestros doppelgangers pueden ser virtuales, perfiles falsos, bots que imitan nuestro comportamiento, algoritmos que predicen nuestras decisiones. El valle inquietante,
Esa sensación de repulsión ante figuras casi humanas se activa cuando vemos una réplica de nosotros mismos que no somos nosotros. Como si el doppelganger hubiera aprendido a vivir en los datos, en los espejos digitales, en las redes que nos conocen mejor que nosotros mismos. El doppelganger no es solo un mito, ni solo una anomalía psicológica. Es un símbolo que atraviesa culturas, épocas y disciplinas. Para algunos es un reflejo, la parte de nosotros que no queremos ver, que se manifiesta en momentos de crisis, como un espejo que no miente. Para otros es una advertencia, un presagio de muerte, de ruptura, de transformación inevitable. Y para los más osados es una fractura de la realidad, una grieta por donde se filtra lo imposible, lo que no debería estar aquí, pero está. La ciencia lo estudia como fenómeno neurológico, como error perceptivo, como síntoma de disociación. Pero incluso los estudios más rigurosos reconocen que hay algo en el doppelganger que no encaja del todo, porque no se trata solo de ver a alguien igual, se trata de sentir que ese alguien eres tú, pero con otra intención, con otra historia, con otra energía. El misticismo lo interpreta como una manifestación del alma dividida, del karma que regresa, del yo que se proyecta en otros planos. Las religiones lo advierten como señal de que el velo entre mundos se ha debilitado, y las supersticiones lo temen como anuncio de muerte. Pero en todos los casos, el encuentro con el doble es un momento de quiebre, de revelación, de confrontación. Hoy, en la era digital, el doppelganger ha mutado. Vive en perfiles falsos, en inteligencias artificiales que imitan nuestra voz, en algoritmos que predicen nuestras decisiones, como si el doble hubiera aprendido a vivir en los datos, en los espejos virtuales, en las redes que nos conocen mejor que nosotros mismos. Y eso plantea una nueva pregunta. ¿Qué ocurre cuando el doppelganger ya no necesita aparecer? ¿Porque ya nos habita? Si este viaje te dejó pensando, ayúdanos a seguir revelando lo que otros prefieren callar. Dale me gusta al video, suscríbete al canal para no perderte ningún enigma y compártelo con quienes saben que el tiempo guarda secretos y que nosotros estamos aquí para revelarlos. Yo soy el crononauta del misterio. Nos vemos en el próximo caso.